Pueden acompañarme en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 3. Estaremos viendo esta tarde versículos 16 y 17, pero empezaremos nuestra lectura en versículo 10. 2 Timoteo 3, leyendo desde 10 hasta 17. Acuérdense del hecho de que 2 Timoteo es el último libro que escribió el apóstol Pablo y es su último testimonio. Y si quisiera pensarlo en la forma de que son sus últimas instrucciones a Timoteo mientras Pablo está enfrentado con su muerte próximamente. 2 Timoteo 3, empezando en versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. El Dr. William Evans era un gran una persona que amaba mucho a la Biblia, había memorizado muchos libros de la Biblia, había memorizado gran porción del Antiguo Testamento, así que era gran sorpresa un día cuando al predicar sobre el nacimiento virginal de Cristo Jesús, verla levantar su Biblia y romper las páginas en Mateo que graban el nacimiento virginal de Jesucristo y hacer lo mismo en Lucas, y luego a decir a la congregación, si nosotros no podemos creer esto, entonces mejor no tenerlo en nuestras Biblias. Luego procedió a quitar las páginas de cada uno de los evangelios hablando de la resurrección de Cristo, quitando las hojas de los milagros, romper otras secciones de su Biblia. Lo único que le quedó ahí es Sermón del Monte, y dijo a su congregación, aun esto no tiene nada de autoridad si el Cristo divino no lo predicara. Él hizo esto claro para ilustrar el punto que si estos versículos que tenemos delante de nosotros hoy día no son ciertos, entonces lo perdimos todo. Si todas las escrituras no son dados por inspiración de Dios, entonces lo único que nos queda es la autoridad humana, ¿verdad? Y no solamente mi palabra, los versículos, las cosas que me gustan contra tu palabra, las cosas que a ti te gustan, que crees que tiene autoridad divina. Entonces nos deja, la verdad, sin un debate resuelto. Así que este pasaje, esos dos versículos son tan fundamentales, esta doctrina es tan fundamental a cada aspecto, a cada parte de nuestra relación con Cristo. Si la Biblia no es lo que proclama ser, si no todas las palabras de Dios son puras, ¿cómo sabemos entonces lo que Dios tiene que decir sobre nosotros, sobre sí mismo, sobre la eternidad, su plan para nuestra salvación? De hecho, si no todas las escrituras son inspiradas, nos deja con un Dios sin poder guardar su palabra, hablar la verdad a nosotros. Así que la Iglesia a través de las edades, los tiempos, los años, ha reconocido que esa doctrina es tan fundamental, tan vital a todo lo que creemos y todo lo que hacemos como una iglesia. De hecho, usted sabe bien que
el primer voto de membresía en la iglesia se trata de la doctrina de las escrituras. ¿Usted cree que las escrituras antiguas y Nuevos Testamentos son las palabras de Dios, la única regla infalible para la vida y la fe y la vida? Y la confesión de fe de Westminster, el primer capítulo, empieza con la palabra de Dios, ¿no? Porque aparte de ese fundamento, nosotros en realidad no tenemos nada. Ahora, diciendo eso, podemos comprender la veracidad de la palabra de Dios y las realidades de muchas de sus propiedades, si quiere llamarlo así, sin tener una comprensión apropiada de la urgencia de la palabra de Dios. Pablo aquí está escribiendo a Timoteo, claro, reconociendo que el tiempo está muy corto y es fácil imaginar que Pablo estaría aquí en esta etapa de su vida diciendo a sí mismo, hay cosas de las cuales todavía no ha mencionado o platicado con Timoteo. Los de ustedes quienes son padres han tenido esa experiencia cuando sus niños son pequeños y gente viene y le dicen, valoren esos años, pasan muy rápidos, y usted en su mente dice, pues usted me está mintiendo, yo he cambiado 700 pañales esta semana y he lavado la ropa 40 veces y me gustaría poder caminar en nuestra cocina sin que se peguen mis pies al piso, me haría tan feliz. No me diga que eso está pasando con mucha velocidad, muy rápido, pero de repente viene el día en que dejamos un niño en la universidad o vemos un niño que sale de la casa y digamos, hombre, hay mucho que no pudimos platicar, tantas conversaciones importantes que quisiéramos tener, que no logramos hacer. Y Pablo aquí reconoce que su propio entendimiento de Timoteo es incompleto, que su entendimiento no ha dado a Timoteo todo que necesita Timoteo. Pero eso no significa que tenga que desesperarse en cuanto al futuro de Timoteo. De hecho, encuentra consolación en el hecho de que Timoteo sí está siendo dejado con la palabra de Dios, la palabra de Dios activa, la palabra de Dios que viene de Dios mismo. Y Timoteo también está enfrentado con sus propias incapacidades y, sin embargo, reconoce que su esperanza para ser entrenado, para ser adecuado, proviene de la palabra de Dios. Lo que le va a mantener en el camino, lo va a llevar a toda la verdad. Hace tiempo, en la historia de la misión en Sudán del Sur, luchamos con eso como una obra de misiones, porque como un país saliendo apenas de guerra civil, había una posibilidad que regresaría nuevamente en guerra civil. El hecho de que, de hecho, varias veces hicimos la decisión de evacuar a misioneros y no sabíamos cuánto tiempo hubieran pasado varios años, décadas aún, no sabíamos. Gente de la denominación preguntaban a veces, si tenemos que dejar y sacar todos nuestros misioneros, ¿cómo sabremos que la iglesia seguirá siendo la iglesia? ¿Cómo van a mantenerse en el camino? Y nuestra respuesta, como nuestras misiones siempre era simple, era, ellos tienen la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y es la única esperanza que nosotros tenemos como una iglesia, mantenernos en el camino. Dios es la única esperanza que el creyente de Norteamérica tiene para mantenerse en el camino. Porque no sería nuestra misma esperanza y convicción en cuanto a la iglesia en África también. Pablo está escribiendo aquí a gente que está inadecuada, incapaz, gente lejos de ser perfecto como usted y yo. Y dice que nuestra esperanza y la certeza que nosotros tenemos de llegar a ser plenamente, completamente preparados se encuentra a través de la palabra de Dios siendo usada en nuestra vida. Debemos prepararnos completamente y descansar en el hecho de que la palabra de Dios ha sido dada por nosotros para nuestra ganancia, para que nosotros estemos adecuados, equipados para cada buena obra. Y hablaremos esta tarde sobre la Biblia y cómo la Biblia es completamente, plenamente en tres formas. La palabra es completamente la palabra de Dios, obviamente, en versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuáles versículos?
¿Cuáles palabras? Todas. Todas las escrituras, toda escritura es inspirada por Dios. Cada palabra es su palabra. Y usted probablemente sabe que la palabra griega inspirar aquí es respirado, ¿no? Cada palabra de la escritura de la Biblia es inspirada o respirada. De hecho, theonumos en griego, que Dios lo ha respirado esas palabras han salido de su boca. No son palabras meramente de hombres, sino es la palabra de Dios a nosotros. Y cada palabra de Dios es pura, sale de su carácter. Hemos cantado Salmo 8, siendo como plata refinada. Así que la Biblia es nada a nosotros de Dios, es obvio, pero también es importante que reconozcamos que la escritura es dada a nosotros como un hecho lleno de gracia de Dios. Es su gracia comunicada a nosotros. Nada lo requiere Dios comunicarla a nosotros. No tiene que dar su sabiduría a nosotros. En cambio, Dios ha visto apropiado compartir de sí mismo a nosotros y darnos a nosotros su sabiduría y su amor, a comunicarnos sus deseos a nosotros. Y para hacer esto, como Dios infinito en sabiduría y conocimiento, pero para darnos su palabra en un libro que de hecho es un tamaño manejable para nosotros. Su Biblia ahí en el banco cuenta con poco menos de 900 páginas. Y claro, en el conocimiento infinito de Dios y su comprensión infinito, Dios nos hubiera dado un libro que no pudimos imaginar en cuanto a su tamaño, ¿no? Pero también nos hubiera dado un libro que no podríamos comprender en cuanto a su profundidad. Su sabiduría es más allá de lo nuestro, pero Él aún así comunica a sí mismo de una forma que a los niños pueden entender y comprender y de qué pueden aprender. Así que nos ha dado un libro entendible, pero también nos ha dado un libro interesante y variable en su contenido. Un libro que incluye declaraciones doctrinales, un libro que nos da historias, biografías, poesías, sermones, parábolas, y más va a la lista, ¿verdad? Y todo esto viene de un Dios que puede comunicarse a nosotros conociendo todos los contingentes. Lo que quiero hacer con eso es vemos un libro en la Biblia y decimos, pues los autores de la Biblia no conocían todos los detalles de nuestras vidas hoy día. Ellos no conocían las luchas que pasarían en nuestra sociedad, el transgénero, cirugías y esas cosas. Ellos no conocían de la bolsa de inversiones, pero Dios sí. Así que aún hace 3.500 años, hasta 2.000 años, mientras se estaba escribiendo la escritura, mientras Dios respiraba su palabra siendo grabada, podemos saber que los contingentes de nuestra vida no hay nada nuevo que sucederá o cambiará esta comunicación o hacerlo inválido de ser la palabra de Dios a nosotros. Ahora, a lo mejor usted estará tentado a decir, pues, usted acaba de decir que la Biblia tiene casi 900 páginas y 66 libros y Dios lleno de gracia para darnos su palabra en esta forma. Pero quiero que comparen un momento conmigo la escritura pasamos por eso todos los días, ¿no? Ahí está nuestra nuestro cuarto de conferencia aquí. Ese es un manual de operación, edición del santuario de la iglesia aquí local. Si quisiera operar correctamente en este cuarto, eso es lo que usted requiere aquí. Aquí tenemos el manual de operación y mantenimiento. Es lo que tenemos, manuales de equipaje, de los sonidos, sistemas de sonido y audio y todo eso.
después de que el pastor Ian lo termine de leerlos, yo los leo, ¿no? Aquí está el libro 2, plomería y otras cosas. Yo no veo seguro el primer libro. Seguramente los diáconos saben dónde está el otro libro aquí, pero... Y también, seguramente, todo eso es seguramente una lectura muy interesante, muy fascinante, ¿no? Que todo eso sería un delito para nosotros pasar página por página esos manuales de operación y todo esto, ¿no? Pero Dios nos ha dado a nosotros un libro que es interesante y fascinante, en que nos habla en nuestro nivel, nuestra habilidad de comprender lo que dice, y nuestra respuesta a la escritura debe ser: yo conozco, yo sé que tengo un Dios, un Padre que me ama. Yo sé que tengo un Padre que quiere que estoy preparado quiere prepararme para la vida en este mundo porque me ha dado este libro. Y que tanto valor tiene que a Dios se importaría tanto a nosotros a comunicarnos estas cosas. Debemos valorar y atesorar este libro como una comunicación plena, completamente comunicada a nosotros. Toda la escritura, cada palabra es inspirada por Dios. La Biblia es completamente, plenamente inspirada por Dios. Número 2, también versículo 16, vemos que la Biblia es completamente, plenamente útil o de ganancia para enseñar, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pablo aquí dice a Timoteo que nuestra salvación y el proceso que Dios nos salva y obra en nosotros empieza con la palabra de Dios. ¿Verdad que usted ha sido, que usted ha conocido las palabras secretas, palabras sagradas que pueden llevarte a salvación? Empiezan las escrituras, es sostenido en las escrituras, versículo 16. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y termina en la escritura también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo llego a ser yo como Cristo? ¿Cómo puedo saber yo qué significa ser como Cristo? Pues aprendemos eso de las escrituras. Y aquí en versículo 16 vemos 4 palabras clave aquí describiendo a todo esto. Útil o de ganancia para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esas 4 palabras aquí, y de hecho es mejor pensar en esos como 2 pares de dos pares, ¿no? Y lo que él está diciendo aquí, que las escrituras se dirigen a nuestros corazones y corazones, la forma que pensamos, y luego en el segundo par, la forma que nos comportamos. Y en estos dos pares de 2 palabras tenemos una palabra positiva y también una palabra negativa. Así que vamos a profundizarnos un poco, un segundo. Útil para enseñar. Útil para instruirnos en cómo pensar, lo que debemos creer, lo que debemos abrazar como verdad. Útil para enseñar, pero también para reprender. Eso tiene la idea de refutar, error, corregir lo que a lo mejor podríamos estar creyendo y aferrando a qué cosa incorrectamente, lo que nuestros corazones han agarrado y aman, que no, de hecho no son cosas amables. Así que enseñando positivamente debemos creer esto, y refutando, reprendiendo, no creen esto. Y luego corrección, para corregir y para instruir en justicia. Corregir es la idea de corregir fallos, o como uno quisiera llamarlo, la reformación de cómo comportarnos, mostrarnos dónde nuestro estilo de vida y la forma que estemos compartiéndonos fuera de línea, con la palabra es corrección, corregir y también instruir en justicia. No haga estas cosas, pero sí haga a esas cosas, vive esta forma. Así que Dios nos ha dado esas cosas dirigiendo
cómo pensamos las cosas que amamos, las primeras dos palabras, y también la forma que actuemos, la forma que nos comportamos, las segundas dos palabras, ambos lados, positivos y negativos. Y la Biblia es de ganancia, entonces es útil, entonces, para instruirnos en cómo pensamos y luego también cómo debemos vivir. A lo mejor en su lectura se encontraría preguntándose, ¿es el caso, la verdad, que todas las escrituras es de ayuda, útil para mi corrección y mi entrenamiento? Y debemos ser honestos, eso puede suceder a nosotros, por ejemplo, cuando estamos leyendo las genealogías o los medidos del tabernáculo y sabiendo cuántos conexiones había en los cortines ahí, luchamos a lo mejor diciendo, yo no estoy construyendo un tabernáculo, ¿cómo es que me instruye esto en justicia? La respuesta es sí, te instruyen en justicia. Podemos hablar mucho tiempo sobre esos pasajes, pero por ejemplo, en la descripción del tabernáculo, nosotros somos enseñados muy claramente que a Dios le importa mucho la obediencia. Sí, le importa mucho la obediencia. O cuando leemos a través de todas las genealogías en la Biblia y nos preguntamos, ¿a dónde me lleva todo esto? No comprendo, no conozco a esta gente ni detalles de su vida. Si quisiera buscar, investigar, no hay conexiones. ¿Qué tiene que ver todo eso? Pues una sola conexión a mencionar aquí que debemos hacer es cuando llegamos al libro de Apocalipsis y Dios le dice que hay un libro de vida con todos los nombres escritos en ello. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿Dios va a recordar mi nombre entre todos los nombres de la historia? Dios ya ha contestado esa pregunta, esa duda en Crónicas, ¿no? En grabar nombres que ni conocemos nada de ellos. Aquí están, 3000 años estamos después, y Dios todavía tiene grabados esos nombres. Así que podemos leer sobre el libro de vida, no preguntándonos, ¿Dios va a perderme? Porque su palabra ya nos ha dado esa certeza que no. Así que la Biblia es completamente útil para doctrina y vida. Una cosa más, quiero que piensen eso mientras pensamos en su utilidad para la vida y doctrina, que la Biblia es de ayuda, es vital a nosotros en corregir nuestros propios imbalances. Es una de las razones por qué es importante que participemos en todas las Biblias, todos los libros de la Biblia regularmente, no siempre escoger nuestros favoritos, 1, 2, 3, 4 libros favoritos y solamente estar en esos libros leyendo uno otra vez, sino que seguimos siempre leyendo otros libros que nos desafían un poco, intentando aprender y sacar de ganancia de ellos, porque la Biblia constantemente está corrigiéndonos en términos de las cosas en que fácilmente nos quisiéramos desviarnos, ¿no? Las cosas que nuestra mente pensar no nos lleva por la sociedad nos empuja hacia ciertas ideas. También yo he pensado en los últimos años en esto, reflexionando sobre el hecho de que mucho de la alabanza, la música de alabanza que se genera en la iglesia hoy día en Estados Unidos, hay un énfasis pesado sobre el reino de Jesucristo, sobre su reino y su autoridad. ¿Creemos que Jesucristo reina y gobierna? Claro que sí. Sí, es algo vital, una doctrina bíblica vital. Es algo que nos atrae mucho como americanos, porque como americanos nos encanta y admiramos al poder. Pero ¿sabe dónde está tan importante las Escrituras? El libro de Salmos, no solamente cantamos sobre Cristo como Rey, sino también cantamos Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aprendemos lo que aguantó, lo que sufrió el rey para llegar a ser rey, la humillación
que la humillación viene antes de exaltación. Como americanos no nos encanta pensar tanto en este lado de la moneda, para nada, pero Dios constantemente, eso es solamente un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero Dios constantemente está corrigiendo a su imbalance y lo mío también, en la forma en que fácilmente nos desviamos y usa su palabra para hacer esto. La Biblia es completamente, plenamente de utilidad y ganancia para nosotros, inspirada por Dios, útil en nuestras vidas para la vida y la doctrina. Número 3, la Biblia te prepara completamente para recibir, para que, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia tiene un efecto de transformación, un efecto que santifica, obra en nosotros, sobre nosotros, nos cambia, nos forma, nos quita las partes duros y pecaminosas, brilla la luz de Dios sobre nosotros, en nuestros cerebros y corazones y mentes, y nos prepara entonces para la vida de servicio, equipados, listos, preparados para toda buena obra. Ahora empieza aquí en versículo 17, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, el hombre de Dios, de hecho, es una frase técnica que viene a nosotros del hebreo. Así que hay ciertos hombres en el Antiguo Testamento a que se refieren como hombre de Dios. Moisés es hombre de Dios. David, el rey David, ¿no?, es hombre de Dios. A lo mejor ustedes, cuando estamos escuchando sermones a través de Primero y Segundo Reyes sobre Elías, cómo venía el pueblo con ciertos problemas, hombre de Dios, hay muerte en la olla, recordamos que hay veneno en el caldo, nos va a hacer informar, hombre de Dios, ayúdanos. Así que de hecho es un término técnico, o un nombre técnico o título para alguien que es un portavoz o que está guiando por parte de Dios. Así que seguramente mientras consideramos la audiencia original de nuestro libro, de esta carta, ¿a quién fue escrita esta carta? Timoteo, ¿verdad? Pablo está haciendo Timoteo para que tú seas el hombre que Dios desea. En cuanto al ministerio, necesitas estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que te será adecuado, útil, equipado para la obra. Y la implicación también está ahí, que aplica a todos los santos. Está ahí en varias diferentes formas, ¿no? Pero realmente está ahí por virtud del hecho de que esto es cierto para con Timoteo, y si es cierto, así por extensión será cierto de toda la gente de Dios. Pero la segunda forma que está aplicado es que Dios, de hecho, tiene una obligación, aun como un pastor joven, muy joven, que Pablo le ha dicho que nadie debe menospreciar su juventud, sino será ejemplo entre los creyentes, y Timoteo tiene obligación en la congregación a equipar a los santos para la vida que Dios los tiene. Ahora, este es un lugar desafiante en que encontrarse un pastor joven. Timoteo probablemente en este punto es un hombre joven, soltero, pero aún así tiene obligación de instruir y enseñar a las esposas de la congregación. Tiene obligación de instruir a los jóvenes de la congregación. Tiene obligación de instruir a los de mayor edad en la congregación en cómo utilizar sus vidas y su mayor edad para glorificar a Dios. ¿Cómo posiblemente puede ser esto? Pues la Escritura lo va a equipar y preparar para hablar por Dios, para que él sea adecuado, útil, equipado para esos ministerios. Pues Timoteo, como joven pastor, si él puede estar preparado en esta forma, entonces seguramente todas las diferentes edades en la congregación, diferentes etapas, etcétera, que hablé, ellos también pueden ser preparados por la palabra de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto o adecuado. Algunas traducciones tienen diferentes palabras aquí, o algo como completo, o perfecto, o adecuado. Esas todas son traducciones buenas, con la excepción, yo creo, muchas veces podemos escuchar la palabra perfecto, por ejemplo, y pensar, pues,
lo que nos promete aquí es algún tipo de perfección. No es lo que nos está prometiendo aquí. Yo creo que de hecho adecuado es de ayuda a nosotros, porque cuando pensamos en adecuado, pensamos como que apenas adecuado, ¿no? O ese es como un territorio de un 7 en los exámenes, ¿no? Pero debemos recordarnos del parábola de siervo, que nosotros a nuestro mejor aun cuando nos esforzamos mucho, que a lo mejor apenas estamos alcanzando lo más mínimo de lo requerido de nosotros, que ninguno de nosotros podemos felicitarnos y decir, yo soy un cristiano, súper cristiano, y yo doy tantas gracias a Dios que yo he hecho tanto más que Dios me ha hecho por mí. Yo doy gracias a Dios porque yo he hecho tanto. Ninguno de nosotros podríamos llegar a decir eso, ni vamos a acercar a poder decir estos tipos de cosas. Así que nos recuerda aquí que las Escrituras nos comparan a hacer lo que debemos ser. Debemos ser adecuados, debemos estar listos, preparados, equipados para toda buena obra. Es dicho en otra parte del Nuevo Testamento que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y piedad. Necesitamos tener cuidado aquí porque algunas personas han dicho, entonces usted está haciendo que la Biblia nos contestará cada pregunta que tengo yo. Y eso no es exactamente la forma que funciona, claro. ¿Qué tal debo tomar una aspirina o paracetamol? Bueno, la Biblia nos da lo que necesitamos para hacer una decisión piadosa en términos de decirnos que debemos utilizar la ciencia disponible a nosotros, utilizar la consejería disponible. Podemos hablar con gente que conoce esas cosas, ¿no? Que conocen más que nosotros, que parte del quinto mandamiento de honrar a ellos, que son más cualificados que nosotros, escuchar y recibir y escuchar a buen consejo. La Biblia también nos dice muy claramente que nuestra confianza nunca debe estar en la aspirina ni tampoco para paracetamol para superar el dolor de cabeza o lo que sea que estemos intentando arreglar, sino que debemos y necesitamos evitar el ejemplo de ellos quienes antes confiaban en los doctores y confiando que los doctores son los que nos sanan a fin y al cabo, sino que nuestra fe, confianza debe estar en Dios. Y después usted no va a encontrar la palabra aspirina, paracetamol en la Biblia, así que nos instruye en la Biblia en cómo hacer decisiones sabias y piadosas. Pero lo que sí la Biblia hace es nos da la dirección que necesitamos para poder agradar a ellos en cada situación. Nos da la dirección que necesitamos para seguir creciendo en Cristo a través del rumbo y camino de nuestra vida. Así que mientras nosotros vemos en nuestras vidas, mientras pensamos en nuestras vidas, necesitamos preguntarnos, ¿somos personas que valoramos la palabra de Dios y buscamos la palabra de Dios como verdaderamente la palabra de Dios? Como un libro capaz de mantenernos en el camino, diciéndonos no solamente dónde están las vías y el camino, sino también dónde están las distracciones y peligros en el camino, y en cuanto a la forma que amamos y queremos y también nuestro comportamiento. Estamos buscando el libro como un libro que vino de Dios y nos prepara para cada buena obra. Algunas cosas en que usted debe pensar en cuanto a la aplicación entonces en su vida. Número 1. Debe haber en la vida de cada uno de nosotros más Biblia. Más Biblia. Para con muchos de nosotros hay mucho tiempo para leer durante el día que gastamos en leer todo tipo de eventos actuales o otro tipo de libro, y no nos haría nada de daño a multiplicar por 2 nuestra lectura bíblica. Nos ayudaría
nos bendeciría por Dios en el hacer de esto. Tomarle la cantidad que estamos leyendo al día y decirnos, debo apartar más tiempo de mi tiempo de lectura para leer las Escrituras. Pero aún más de eso, recuerden que la mayoría de la historia de la Iglesia, para la mayoría de la historia de la Iglesia, la mayoría de los creyentes han vivido en tiempos de analfabetismo y dependía a otras personas a leerles la palabra, ¿no? Y yo puedo decir como alguien que a través de mi vida no he escuchado muchas veces a las Escrituras. En los últimos 24 meses escuchar la palabra de Dios ha sido de ánimo mucho a mí. Ustedes saben que no soy experto en la salud corporal, físico, no, pero yo necesitaba un poco más de la palabra de Dios en mi vida. Cuando yo estaba haciendo ejercicio aquí en el gimnasio viernes y sábado, alguien me leyó todo el libro de Juan, ¿no? A través de mis audífonos. Eso no es porque estoy corriendo un maratón o algo así, no. No es porque estoy horas y horas y horas en el gimnasio como el rey de ejercicio. No, pero le dice el tiempo que puede tener ganancia, ¿no? En ir al viaje, o el viaje más bien, o durante el tiempo que está cocinando usted, o durante el día, escuchar la palabra de Dios y tendrá un efecto más bien de enseñarte y limpiarte. Y agregando eso, yo creo que mientras aconsejamos a nosotros mismos a través de una variedad de situaciones que estamos muy lentos, demasiado lentos, a solamente aplicar el poder de una dieta aumentada de la palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto es cuando estamos desanimados, desalentados, cuando sentimos perdidos o frustrados, cuando sentimos abrumados y estresados por nuestras vidas, las circunstancias de la vida, cuando sentimos estancados en nuestro crecimiento en piedad. ¿Qué tan fácil es en esas situaciones nosotros a buscar 100 otros lugares a menos que la palabra de Dios? Estoy desanimado. Necesito ver un poco más la tele, ¿no? Para relajarme. Bueno, a lo mejor. Pero, ¿por qué no buscaremos a la palabra de Dios? Y escuchar más de estoy desanimado. ¿Dónde encontraré aliento? Yo sé que lo encontraré a través de la palabra de Dios. Yo siento abrumado, siento estancado en cuanto a la piedad. Punto número 1, aplicación número 1. Usted y yo necesitamos más Biblia en nuestras vidas. Y necesitamos averiguar formas creativas para conseguir esto. Y usted tiene, y yo tengo, vivimos en una época en que hay más recursos disponibles para poder escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Tenemos más Biblias que cualquier otra generación de creyentes, de cristianos en este mundo, de la historia. Necesitamos utilizar estos recursos. Número 2, es tan importante que entrenemos a los niños en la palabra de Dios y particularmente en accesar la palabra de Dios por sí mismos. Y si son nuestros niños en la casa, o nietos, o sobrinos y sobrinas, quien sea, los niños en nuestra congregación, queremos que nuestros niños crezcan, no solamente comiendo fresco, o comiendo pescado, sino sabiendo cómo pescar. No solamente saber cómo escuchar la palabra de Dios, leer así y aplicar a sí mismo, sino para que nuestros niños sepan cómo ir a la palabra de Dios, estudiarla, aplicarla, ser instruida por ella y aplicar a sus vidas. Padres, yo puedo decirles como un fallo, es muy fácil, muy fácil enfocar nuestras reglas en la casa, ¿no? Asegurar que nuestros niños sepan cómo meter la ropa en su lugar, lavarlo, o hacer sus trabajos, tareas básicas, ayudar en la casa.
que sepan cómo nosotros como familia hacemos ciertas cosas. No es genial, son cosas buenas y importantes, pero es tan vital que que comuniquemos a nuestros niños y nietos cómo saber y vivir la palabra de Dios y crecer en sus reglas, en su ley. Es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Él está haciendo, ya lo he dicho, tú me has seguido, tú conoces mi aprendizaje, propósito, perseverancias, sufrimientos, etc. Y Dios tiene más para ti que sigues aprendiendo. Métete en la palabra, eso es lo que queremos para nuestros niños, ¿verdad? Queremos que conozcan a la palabra de Dios, así entrenan a sus hijos en la palabra de Dios. Número 3, necesita ser usado con incrédulos. Yo creo que tenemos una sociedad en que gente tiene hambre, muriendo de hambre para la palabra de Dios. A lo mejor no conozca esto, a lo mejor no podrían articularlo y decirlo, pero ¿qué tal si dijéramos a la gente, no quisiera tener una palabra de Dios, de tu Creador? Claro quisiera escucharlo. Pues sí, tienes una palabra, Señor. Y a lo mejor podremos sentarnos con ellos y leerles una porción de las Escrituras, pasar la palabra de Dios con ellos. Dios nos ha dado su palabra y necesitamos comunicarla con los demás. La realidad es que la pregunta que este pasaje contesta o responde ¿cómo es que yo seré adecuado o útil? ¿Cómo será gente como usted y yo? ¿Cómo seremos útiles y adecuados para los desafíos y complejidades de esta vida? Pues, ¿cómo seremos adecuados que ni sabemos qué traerá mañana, cómo será mañana? Y la respuesta es que no sabemos qué sucederá mañana. No tenemos las respuestas nosotros mismos, pero tenemos un Dios de amor que nos ha dado las respuestas en su palabra. Y Él ha plenamente respirado cada palabra de este libro y nos ha dado para que seamos plenamente instruidos y formados en cómo pensar y cómo vivir, para que seamos adecuadamente preparados para servirlo y amarlo a través de nuestras vidas. Así que este libro es verdaderamente un regalo de Dios, un regalo respirado por Él, y que Él en su gracia nos dé a nosotros el corazón y el deseo de verdaderamente atesorarlo, y atesorarlo mientras lo escuchamos, mientras lo leemos, mientras lo vivimos. Amén. Déjenos orar. Nuestro Dios y nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Somos agradecidos que has visto apropiado no solamente leer esta palabra a nosotros, sino preservarla y darla a nosotros. Te damos gracias por darla a nosotros en nuestro propio idioma y darnos tantas copias de ella. Sabemos que a quienes mucho ha sido dado, mucho será requerido. Así que pedimos que podremos verdaderamente atesorar tu palabra y deleitarnos en ella, regocijándonos en ella día tras día. Úsala en nuestras vidas para equiparnos, para prepararnos, instruirnos en cómo debemos andar. Úsala para formarnos, Señor, y mantenernos en tus sendas para que crezcamos en parecer de Cristo. Pedimos todas esas cosas, pidiendo que seas glorificado a través del uso de tu palabra en nuestras vidas. Oramos en nombre de Cristo. Amén.